Bueno, yo quería iniciar la grabación de hoy con el tema de dos conceptos, en realidad tres, que triangulados explican la generalidad que interconecta, en mi consideración a nivel sociocultural, a los campos del arte y la antropología. En este caso, estos conceptos son el concepto de cultura material, el concepto de cultura visual y el concepto de producción simbólica. ¿Por qué yo recurro a estos conceptos? Porque si nosotros nos vamos por la vía de las distinciones entre arte y no arte, por ejemplo, entre arte, lo que se considera arte tribal o arte tradicional o folclórico, y bellas artes, a lo que tendemos es a separar los dos campos, porque las ideologías que están detrás y los preceptos culturales y de subjetividad que están detrás de las nociones de arte y no arte, es decir, en este caso arte considerado bellas artes y artesanía, hace que los dos campos se dividan y no que se reconcilien y se interconecten. Por ejemplo, el caso de la distinción entre arte y artesanía. Desde un punto de vista antropológico general, tanto las bellas artes como las artes tradicionales de las culturas tribales o meramente populares son igualmente arte desde el punto de vista de la antropología, pero desde el punto de vista del campo del arte no es así, son inconciliables. En el campo del arte, la idea de arte que está presupuesta cuando se dice la palabra arte, presupone que cada creación de un objeto es expresión del mundo interior de la persona, en una manera en la cual esa persona está, digamos, aunque forma parte de una colectividad, no se puede reducir su expresión a la repetición de una tradición. El nivel de conexión que tiene el arte, como se entiende desde la antropología, con lo útil y con lo funcional, es demasiado alto para los parámetros que hay en las bellas artes de lo que es arte. Por lo tanto, se las considera artes menores en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se los considera que no es arte. Entonces, eso lo que hace es dividir a los dos campos. Por eso es que yo recurro a conceptos más generales, como el concepto de producción simbólica, el concepto de cultura material y el concepto de cultura visual. Ahora, yo te tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de la artista Carmen Michelena, ella es de formación intelectual, ella es historiadora, pero es de bajos recursos, digamos, en los momentos actuales, o en los últimos años. Pero ella se ha desviado y ha desarrollado un arte que es el collage, pero que todavía no ha tenido un impulso como la pintura o como otras formas de arte. Se vuelve a apagar. Entonces, la diferenciación sería ya ahí está un clara. problema económico. Ahí está clara la diferenciación. Ningún artista de los que habitualmente estudia la antropología, en el África, en las culturas tribales o en las expresiones folclóricas de las tradiciones culturales, va a escoger con absoluta libertad qué imágenes componen su obra. Es decir, Carmen agarra revistas, agarra publicidades, agarra cosas que encuentra en coleccionismo y en espacios de antigüedad y escoge lo que a ella, en su libre albedrío de individuo occidental, le da la gana para componer algo. Eso ya es arte para las bellas artes. Pero lo que no hace Carmen es una obra en la cual teje exactamente como tejió su abuela, como tejió su tía, como tejió la abuela de la abuela, la abuela de la abuela de la abuela, a lo largo de la tradición. Ella no repite una cosa tal cual como ya fue hecha, donde lo único que ella hace como peculiar es poder conservar esa tradición y repetirla. Lo que se valora en lo que ella hace no es el virtuosismo de saber conservar la tradición, por ejemplo, saber hacer un plato bien hecho. Exacto. O saber tejer de una determinada manera. Lo que distingue la obra que ella hace es su capacidad de originalidad, de hacer algo diferente a lo que hizo la tradición. Esa ruptura con la tradición y esa libertad que el individuo occidental tiene de expresar en una obra lo que le da la gana, no coincide con los parámetros a través de los cuales se valora como arte las expresiones colectivas de la tradición en el folclore o en la cultura tribal. Entonces, para el campo del arte, todo lo que estudia la antropología está excluido del arte. Eso no es arte. Ya le digo, en el mejor de los casos, se lo considera artes menores. Y ahí entra solamente la cerámica, la arquitectura
que es considerada un arte menor debido a que está demasiado supeditada a la utilidad y a la función. Eso ya en las bellas artes está cuño de no arte. O sea, demasiada funcionalidad, demasiada utilidad. El arte tiene que ser para la expresión interior de la persona, del individuo occidental, no para repetir una cosa que todo el mundo la vive igual, todas las casas, los apartamentos con los mismos baños, la repetición de lo mismo, ya el arte no lo considera arte. Entonces, en el mejor de los casos, cuando en el campo de las bellas artes hay ideologías abiertas, se llega a considerar que la arquitectura es un arte menor, se llega a considerar que la artesanía es un arte menor y se llega a considerar que la cerámica es un arte menor. Ahora, vamos a suponer que estamos del lado del campo del arte que sí considera que eso es arte, aunque sea menor. Vamos a suponer que estamos de ese lado. De todas formas, ese lado no contempla otras expresiones de cultura material y visual que la antropología sí considera y que no son ni artesanía, ni cerámica, ni arquitectura, como son, por ejemplo, una puerta labrada, una columna, una manera de decorar un bohío, una casa tribal, una manera de maquillarse el rostro, una forma de danzar algo que está fusionado con la religión. Ya esas prácticas, incluso podríamos poner ejemplos aún más alejados de expresiones de cultura material que la antropología estudia. Por ejemplo, las tumbas mortuorias. Las tumbas mortuorias se estudia en la antropología toda la cultura visual que está detrás de las representaciones culturales de la muerte. Entonces, por ejemplo, hay estudios de cómo son las tumbas trobriandesas, cómo hacían las tumbas con troncos de árboles, cómo las decoraban, a diferencia de las tumbas de otras culturas. Son expresiones aún más alejadas de las bellas artes, es decir, son expresiones que ya no son ni siquiera artesanía, ni siquiera... Pero son expresiones que son mucho más concretas en el espacio y en el tiempo, según la cotidianidad, que el arte moderno, que es un arte que puede ser, bueno, atraviesa toda una gama de corrientes, pero que al fin y al cabo es una expresión del inconsciente del artista. Sí, pero que lo que le quiero decir es que de todas maneras, lo que le quiero decir es que aquí están las bellas artes. Aquí están las bellas artes, en este campo, en esta área. Colindante, no considerado arte por el campo de las bellas artes, hay lo que algunos llaman artes menores, otros las excluyen, no es arte. Pero digamos que hay algunos que dicen, sí es arte, pero son artes menores, inferiores, vamos a decirles artes inferiores. ¿Por qué? Porque están supeditadas a la función y la utilidad. Se acabó, excluidas del arte. Artesanía, ahí están artesanía, cerámica y arquitectura. Ahora, la antropología no solo estudia estas artes menores, sino que estudia otras formas de cultura visual y material que son aún menos arte para este bellas artes, aún menos arte, como pueden ser las tumbas mortuorias. Por poner un ejemplo, o sea, las tumbas mortuorias ya te voy cachando. Sí, o una manera de vestirse para un ritual, por poner un ejemplo, aún más lejos todavía de las bellas artes para el campo del arte. Entonces, si nosotros le entramos a la discusión por la vía de las distinciones entre arte y no arte, arte y artesanía, vamos a la división de los campos, para lo que hace que los dos campos no se entiendan. En cambio, nosotros tenemos formas de ir a esa relación a través de conceptos que permitan unirlos y no dividirlos. Y esos conceptos son el concepto de cultura visual, porque el concepto de cultura visual no está supeditado propiamente o sea, las bellas artes no pueden, por mucho que hayan ideologías de qué es lo que las hace arte, no pueden excluirse a sí mismas del campo general de la cultura visual. O sea, en pocas palabras, no estaría contaminada una de la otra. No sé si me hago entender. No entiendo. Una, que es... ahora se me olvidó. Que no está contaminada una de la otra. ¿Qué fue lo último que dijiste? Que un artista de bellas artes no puede, independientemente de su ideología, lo que es o no arte, no puede negar que lo que hace dentro de la cultura general es una expresión de cultura visual. Es decir, vamos a suponer una pintura de Dalí, pongamos por caso de un pintor surrealista. Es una cosa creativa, original, innovadora, que expresa los sueños, el mundo interior del artista, todo lo que usted quiera. No se parece en nada a lo que ha hecho la tradición, que son parámetros de las bellas artes. No es una artesanía, no es un arte menor, es arte, es bellas artes. Pero también es cultura visual, porque los relojes dormidos en los árboles
Dalí no puede negar que para la cultura visual general, o sea, para el concepto general de cultura visual, sus relojes sean tanto cultura visual como lo puede ser una tumba mortuoria, o como lo puede ser la manera como se visten los sacerdotes en un ritual. Es decir, él no puede negar que esa expresión que él hizo allí es al final una expresión de cultura visual. El concepto de cultura visual no llega allí con los parámetros de las bellas artes, sino llega con parámetros antropológicos. ¿Entiendes? Cultura claro, visual general. Sí, por ejemplo, las imaginerías. El concepto de la muerte. En el caso de los relojes, de los relojes de Dalí con la tumba mortuoria, exacta, por ejemplo. Yeah. Por ejemplo. Okay. Por ejemplo. Ajá. Es una expresión que llega a formar parte del imaginario visual de la cultura, que puede llegar incluso a conformar una imaginería, de la misma forma en que podemos decir, digamos, por ejemplo, que nosotros podemos distinguir las imaginerías de las religiones africanas, porque tienen una manera determinada de decorar, una manera determinada de usar el color, una manera determinada de... hay algo que distingue a la imaginería visual de la cultura africana versus, por ejemplo, la imaginería visual católica. O sea, donde quiera que tú vas a ver una manera de tejer, una forma de bordar, de tratar la tela, de la manera como se usa el dorado, la forma como se usa la pátina, la forma como se utiliza el estuco, la manera como se trabaja la hojilla de oro. O sea, hay una cantidad de cosas que distinguen la imaginería católica de la imaginería africana. Son dos expresiones de cultura visual, distinguibles, pero las dos son cultura visual. Ahora, hay otras. El carnaval, por ejemplo, como concepto en la cultura, tiene su imaginería propia. No importa si es de Venecia o es de Brasil. Obviamente tienen diferencias. De Venecia y de Brasil son diferentes. Pero hay algo que unifica la imaginería del carnaval independientemente de la diferencia entre las culturas. Es la religión. Y que son el uso de la máscara. Sí, la exacerbación de lo grotesco, claro. la parodia, la exageración, la dimensión, de lo grandilocuente. O sea, hay una cantidad de cosas que distinguen la imaginería visual del carnaval donde quiera que uno lo esté buscando, si sea en el Asia, o sea en el Occidente, o sea en las Américas, siempre tú vas a distinguir dónde es carnaval de otra cosa, ¿no? Y así, por ejemplo, uno puede distinguir la imaginería visual, por ejemplo, colonial, ¿verdad? Tanto por la vía de la arquitectura, donde tú inmediatamente vas a identificar, no importa si es un pueblito colonial de Texas, o es un pueblito colonial de México, o es un pueblito colonial de Venezuela. Hay diferencias, sin duda va a haber diferencia entre una casita colonial en Coro y una casita colonial en Guadalajara y una casita colonial en Texas o en La Habana. Va a haber diferencia, pero si es colonial hay una relación. La imaginería tiene cierta la manera de poner el carro, la forma como se pone, donde está previsto que se va a amarrar el caballo, si es el caso de una época de caballo, la manera como está tratado el patio interior, la manera como están distribuidas las columnas. O sea, hay algo que siempre va a distinguir, eso en el caso de la arquitectura, ¿no? Pero hay otras formas de lo colonial, como pueden ser las alfombras, la mueblería colonial, el vestuario colonial, los peinados coloniales. O sea, coloniales, tú puedes decir una pintura sobre la colonia en México del siglo XVII y una pintura sobre la colonia no sé, en otro país, en China, en el siglo XVII. Y todos van a tener determinados peinados, determinadas cosas que te van a permitir identificar que eso es colonial. Eso es imaginería colonial. Okay. Eso es cultura visual. Un concepto de antropología que te permite moverte entre la cultura desde la cultura tribal hasta la cultura moderna y contemporánea. ¿Quién no distingue el pop? El pop tiene una imaginería. Donde quiera que hay pop, tú inmediatamente ves en cultura visual, en tu memoria visual, en tu acervo cultural de la cultura visual, tú inmediatamente pop, tú dices pop. Enseguida lo identifica, bien sea un afiche, bien sea unos retratos de unos músicos, una banda musical, bien sea un enlatado del consumo, bien sea una imagen de una actriz importante de Hollywood. Si es pop, inmediatamente hay una cultura, una imaginería visual. Tú ves claramente la diferencia entre una corriente como la pop y la punk. Ajá, exactamente, por ejemplo, la punk. Pero tienen elementos que los unen. Tienen elementos que los unen y elementos que los distinguen, exactamente. Los punk de los rockeros son diferentes. Exacto, eso es cultura visual. El concepto de cultura visual es un concepto antropológico, pero es un concepto que cuando llegamos a Las Vegas, al campo del arte, con él, el campo del arte no puede eludir. No.
con toda su ideología de que lo que es arte y lo que no es arte no puede eludir que lo que allí se produce es cultura visual. Entonces el artista puede estar más consciente o menos consciente de ello, pero al final él está traficando también, aunque como sea como lo hace Carmen, con técnicas creativas, con originalidad, con una obra que no repite la tradición, cumpliendo con todos los parámetros de las bellas artes. De todas maneras es cultura visual, porque si tú estás traficando con imágenes, claro, de la cultura, del consumo, del desecho, de lo que la cultura genera, tú estás creando cultura visual, ¿no? Entonces, esa es una de las formas como yo veo la relación entre los dos campos. La otra forma es el concepto de producción simbólica, que es un concepto. El concepto de producción simbólica pone un poco más el énfasis, que es un énfasis más relacionado con cómo usted lo ve, pone un poco más el énfasis en el proceso, o sea, de producción, distribución y consumo de un artefacto o objeto, ¿no? Es decir, es como ve un poco lo generado como una producción de tipo simbólico. O sea, que una artesanía no es arte porque repite la tradición, a diferencia de una obra de bellas artes que es original de ese artista. Como individualidad, sí, es cierto, pero las dos son producción simbólica. Claro. Las dos son producción simbólica. Primero son simbólicas, las dos son simbólicas, y las dos son formas de producción. Por lo tanto, la producción simbólica abarca tanto a la una como a la otra. Entonces, si vamos a estudiar las cosas a través del concepto de producción simbólica, vamos a poder conciliar también, de la misma manera que con el concepto de cultura visual, cosas que las ideologías pueden dividir en un campo o de una manera de verla, pero que también la pueden unir según el punto de vista que estamos trabajando, ¿no? Luego, el otro concepto que yo considero que también une, en vez de dividir, es el concepto de cultura material. Porque ¿qué pasa? Que es un concepto, pues obviamente, que aporta más hacia el lado de la antropología, porque la antropología puede ir desde las artes utilitarias, que en bellas artes se consideran menores, puede ir desde eso hasta otras formas de cultura material que no tienen que ser incluso arte, como puede ser, ya le ponen el ejemplo de las tumbas mortuorias, quizás hay todavía como mucha estética, decoración, se pueda considerar arte en un sentido, pero es que la antropología puede llegar a estudiar fenómenos. Yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, de una puerta labrada, ponemos un caso, estoy pensando ahora en La Habana Vieja, en Cuba, fue la primera vez que reparé en este problema, ¿no? Viendo a una familia sentada frente a la puerta de su casa, muy pendiente de que pasan los turistas, consciente de que el portón de su casa que da a la calle adoquinada de la vieja Habana es una reliquia en extinción, ya que ya esas puertas ya no se hacen, porque ya no son las tecnologías de hoy, porque había una laboriosidad en la manera de decorar, de hacer una puerta que ya hoy en día no se hace. Entonces, una familia pobre, consciente de que tienen un tesoro en la puerta del portón que da a la calle, decidieron zafarla, poner una puerta normal ahí en donde estaba esa y poner esa afuera a la venta, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo una expresión de cultura material, una puerta, una cosa que está aparentemente relegada, marginada, es una mera utilidad de abrir y cerrar, puede transformarse es de hecho una expresión de cultura material. El concepto de cultura material se diferencia del concepto de producción simbólica porque el concepto de producción simbólica supone una actividad laboriosa de producción de un artefacto de algún tipo. Ahí podría entrar, por ejemplo, lo que usted estudia de los instrumentos de casa y todo eso. O sea, eso sería producción simbólica. O sea, es un tipo de producción utilitaria, pero que también es simbólica, porque es decorada o porque tiene una función religiosa o lo que sea. Pero que al mismo tiempo, al producirse, se distribuye, circula y se consume, ¿no? En cambio, el concepto de cultura material puede ser más pasivo. No tiene que tratarse necesariamente de un objeto en torno al cual hay todo un ritual de producción para generarlo y luego distribuirlo y consumirlo, sino que puede ser un elemento pasivo de la cultura. Puede ser un elemento que no ha sido producido con autonomía, vamos a decirle así, con la autonomía de ser mostrado. Que no ha sido producido con la autonomía de ser mostrado, sino que está como que, digamos, supeditado a algo. No sé, puede ser estábamos viendo el otro día unos documentales de Asia, las bicicletas que inventan los transportadores de Asia hechas con pedazos de vaina para poder transportar a la gente. Es una expresión de cultura material. Ahí hay estética, ahí hay de todo. Es una cosa única de esa cultura, pero al mismo tiempo no es propiamente un objeto que se produce con un sentido simbólico de ser vendido o de ser expuesto, sino que meramente se hace para
para transportar, ¿no? Para una utilidad para específica. una utilidad específica, exactamente. Como puede ser, no sé, en Cuba, por ejemplo, hay una cosa que le llaman la barbacoa. No sé si usted conoce este concepto. Me dijo Vicky que es algo que existe en Italia, no sé si será cierto. La barbacoa es, las personas tienen dificultades de espacio, o es una familia numerosa, pero lo que tienen es un espacio pequeño, pues son económicamente gente humilde. Entonces, de repente, con maderas, comienzan a dividir el espacio en dos plantas. Sí. Pongamos, este espacio tiene 4 metros de alto, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no? Si no somos mayores de 2 metros, tirar aquí un piso intermedio, poner una escalera, arriba ponemos un colchón. Y entonces, sí, la redistribución del espacio para que sea más utilitario a una familia. exactamente. En comodidad, Exactamente. Por ejemplo, una barbacoa es una invención popular. Eso no se le ocurrió a un arquitecto, se le ocurrió a una persona de la cultura popular que quiso solucionar un problema. Una barbacoa es un bricolage, lo que se le llama un bricolage en carpintería, ¿no? Un bricolage, o sea, un mueble, una forma de resolver un problema espacial. Un problema espacial. Desde el punto de vista de la antropología, es una expresión de cultura material. Porque si yo llego a una cultura en la que hay una tendencia a hacer barbacoas en todos lados y yo empiezo a ver cómo la gente hace barbacoa, estoy observando un fenómeno de cultura material que puedo interpretar incluso, que puedo leer, que puedo tratar de comprender, que puedo elucidar, que puedo interpretar. Y sin embargo no fue hecho como una artesanía o una cerámica con un objetivo estético, digamos, de ser expuesto, de ser mostrado o contemplado por su belleza autónoma, ¿no? Entonces, bueno, estos tres conceptos, a la vez que desde el punto de vista sociocultural nos permiten unir al arte y a la antropología, verlos juntos como campos, al mismo tiempo, viéndolos desde el punto de vista de las prácticas curatoriales y museográficas, son de una gran utilidad, porque justamente las prácticas museográficas... Sí. Antes que entremos en el campo de la... dentro de todos estos aspectos también yo agregaría como un elemento aglutinante, es decir, que se puede unir todas estas características de la estructura teórica, es el concepto de la cotidianidad, que es la que va a reflejar todos estos tres conceptos que tú acabas de mencionar. De acuerdo, me gusta mucho. Porque estamos tomando patrones que se van a repetir a lo largo de la historia. No importa si existe una funcionalidad que sea muy específica o no específica, pero sí hay un punto de común con la estética en este caso, o lo que nos interesa abordar, y hacer el punto de unión. O sea que, en pocas palabras, la cotidianidad viene siendo punto clave para poder entender la unificación de todo este aparataje teórico, como es las ciencias sociales, como es la ciencia biológica, como es cualquier otro tipo de ciencia. Siempre tiene que haber un punto de origen que va a determinar, como la telaraña, para ponerla en forma descriptiva, que te va a lanzar los puntos de estudio que más te interesa, pero saliendo de un punto genérico, un punto de origen que sería, en este caso, cotidianidad, los tres conceptos, y después vendría entonces cómo abordar el estudio. En el caso del arte, ¿cómo se llama? La curaduría. Y por el otro lado, para poder explicar entonces también la parte cotidiana, sería la museografía. Pero la museografía ya vendría siendo en técnicas más interdisciplinarias que el mismo concepto en sí, que es lo cotidiano, o el estudio del cotidiano. Estoy de acuerdo que la visión de lo cotidiano es articuladora
interconectora y casi que un sine qua non. Es un sine qua non. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, volviendo a lo que yo estaba tratando de empezar a decir, ¿no? Que yo quería decir que la perspectiva curatorial, de las prácticas curatoriales y de las prácticas museográficas, tiene que vérsela mucho con estos tres problemas que vimos antes, en la intersección entre el arte y la antropología. Lo que a mí me parece más destacable de la relación entre el arte y la antropología es el hecho de que son las disciplinas que de una manera más, digamos, intrínseca, necesitan del museo como forma de práctica. Levi Strauss tiene, por ejemplo, un ensayo que se llama El lugar de la antropología en las ciencias sociales, donde él le dedica un lugar muy importante al museo dentro de la disciplina antropológica. O sea, él dice, el museo no es subestimable, es casi que el alma de la antropología, es uno de los instrumentos principales de la antropología. Lo mismo ocurre con el arte, o sea, son disciplinas. Sí. Esto es un tema un poco complejo y difícil. Yo no lo he estudiado lo suficiente porque requiere estudiar esas otras disciplinas que también requieren del museo. O sea, es un tema que no he ahondado lo suficiente, ¿no? Porque al reparar en que también la historia necesita del museo y que también las ciencias naturales necesitan del museo, me confunde un poco, ¿no? En el sentido de que podría decir, bueno, sí, Adel, pero es relativo porque también otras disciplinas necesitan del museo, ¿no? Pero yo pienso, sí, casi todas, es cierto, pero al mismo tiempo, a mí me parece que en el caso, por ejemplo, de las ciencias naturales, la utilización que se hace del museo es muy instrumental. O sea, ¿cómo lo explico? No es que no sea útil, no es que no sea necesario, pero tiene una función más bien divulgadora y educativa. En el campo del arte y la antropología es diferente. O sea, no estoy con esto diciendo que un museo de arte no tenga también una labor educativa y una labor de divulgación. Sin duda también lo tiene. Y en el caso de la antropología también hay una labor educativa en el museo, en la práctica museística, y una labor de divulgación. Pero, un poco como ocurre antes con la distinción que estamos haciendo entre bellas artes y artesanía, en el campo de las ciencias naturales y de la historia, es como si el museo estuviese, de la misma manera en que una analogía lo voy a hacer ahora, de la misma manera en que en la cerámica hay lo estético, pero está subordinada a la utilidad de un jarrón para tomar agua o para comer. El museo que es utilizado en la ciencia de la historia y las ciencias naturales es un museo muy instrumentalizado. O sea, es necesario para esa disciplina, pero es usado como una función y como una utilidad. Pero no es un concepto que vertebra desde adentro la definición misma de esa disciplina. No es un concepto, el concepto de museo no desempeña en lo que hace a las ciencias naturales un lugar tan importante. ¿Podría relativizarse esto? No estoy cerrándome. Podría relativizarse, y el hecho de que se pueda relativizar me confunde un poco, ¿no? Porque yo estoy tratando de sostener que el arte y la antropología son las dos disciplinas, pero el hecho de que coinciden en la cultura como problema, son las dos disciplinas que de una manera más necesaria necesitan del museo, pero además el museo las define como disciplina en el sentido general de cultura y de socioculturalidad. Es cierto que hay prácticas de antropología que no se valen directamente del museo. Está la monografía escrita, está el uso del video, del documental para hacer antropología. No todas las formas de la antropología necesitan de recurrir al museo. Pero la institución antropología, el campo antropología, la disciplina de la antropología en su totalidad, a nivel del campo, lo que podemos considerar el campo de la antropología, sí necesita del museo como es uno de sus protagonistas principales, el museo, en el campo antropológico. Porque hoy día con la tecnología, lo que estamos haciendo nosotros, nos conectamos a una plataforma X, vamos y hacemos un tour, por ejemplo, en el Louvre, nos dedicamos a hablar del Renacimiento, tomamos todas las piezas que existen en la sala del Renacimiento del Louvre y vamos explicando sin movernos de espacio, sino desde tu casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ir al museo y de quedarte en casa? Si tienes el mismo
¿cómo se dice? Resultado. Ese es un tema que se está hablando mucho hoy en la antropología, la entrada de los nuevos medios en la práctica antropológica. Es un tema interesante en sí mismo, la virtualización de la antropología, la entrada de incluso hasta la inteligencia artificial y de todos los mecanismos virtuales, ¿no? Para la práctica antropológica. Uno de los problemas aquí es el problema del media. O sea, del media, no ahora en el sentido de los más media o del media tecnológico, sino No. cómo se hace antropología en términos del resultado. Exacto. Antes se hacía video, film antropológico, se hacían prácticas museográficas o curatoriales de los museos y se hacían libros. Y se hacían libros. Que era el producto final del estudio. Hoy en día también están estas producciones virtuales, digitales, como otra de las formas de producción de antropología como resultado final. Como resultado final. No hay que necesariamente transcribir o ver los libros, puede vivir en el ciberespacio o en la mera vida digital, ¿no? Es bastante hay, por ejemplo, esa idea, por ejemplo, de incluir prácticas según el tipo de antropología a que se esté dedicando. Por ejemplo, un antropólogo que se graduó del Departamento de Antropología de la Universidad de Rey, hay dos casos que le quiero mencionar. Hay uno que yo creo que esto se lo comenté en algún momento, se llama Stanford Carpenter. Él es de familia afro, ¿no? Afrodescendiente estadounidense. Él hizo una tesis sobre el cómics, pero el cómic negro. O sea, cómo la tradición, él hizo una tesis de antropología sobre la tradición del cómic negro, africano, donde los personajes, todo es negro, ¿no? Y hizo estudios sobre géneros, como pueden ser, por ejemplo, la importancia del coro, en la manera como la comunidad afrodescendiente se representa, la colectividad, que viene, por ejemplo, de los géneros de la iglesia afrocristiana y otras formas de la religión africana, afrodescendiente, que impacta el cómics negro, ¿no? O sea, de repente siempre aparece la comunidad dando una opinión en los cartelitos de los cómics negros, a la manera del coro en el canto, por ejemplo, cristiano, ¿no? Afrodescendiente y así. Pero entonces el caso de Stanford, desde el punto de vista de la manera como él ha practicado antropología, se ha imbricado con su objeto de estudio. O sea, él, en vez de ser un antropólogo que escribe libros de antropología, o en vez de ser un antropólogo que hace museografía o que hace exposiciones, es una antropología gráfica, exactamente. Él lo que hace es una antropología visual, que hace de su objeto de estudio también su medio de difusión. Exactamente. Entonces practica él mismo el cómic. Hubo un momento, creo que era en la década de los 70, había no me acuerdo si era el periódico El Universal o El Nacional, donde había una sección de cómics. Y a mí me llamaba mucho la atención en aquella época, porque siendo un periódico venezolano, había un cómic que se llamaba Olaf, donde describía todas las costumbres y todas las locuras, por decirlo de una manera, vikingas. ¿Qué tenía que ver los vikingos con las realidades venezolanas? Claro. Pero el cómic estaba insertado en ese folleto. Pues ahí estamos viendo un ejemplo de cómo el medio en que se hace la antropología puede variar y complejizarse, ¿no? Ya le digo, en el caso de Stanford Carpenter, sus prácticas como antropólogo son cómics. Él lo que hace es incursionar el cómic, que fue su objeto de estudio como antropólogo, pero es que ha venido también el medio a través del cual él hace antropología. Hay otro ejemplo que yo le comenté en una ocasión, que se llama Scott Lucas, que es un antropólogo también estadounidense, joven. Todos estos son muy jóvenes, graduados, pues, hace poco. Jóvenes, sí. Él hizo un estudio antropológico de los parques de diversiones, la industria del entretenimiento, particularmente en los llamados parques de diversiones, ¿sabes? Estos que tienen, están en la ciudad, que tienen estrellas, cosas, pasa donde los niños se suben a los... entonces, exactamente, entonces como su antropología en ese periodo, creo que ahora ha ido cambiando, pero en ese periodo se ocupaba
del entretenimiento, el estudio de la cultura del entretenimiento como tema antropológico, también le fue ofreciendo a la manera como él practicaba antropología, no solo su temática, sino también su modo de circular y su manera de insertarse como práctica antropológica, ¿no? O sea, aquí entra una cantidad de factores. Hay otro ejemplo que ya yo le he comentado otras veces, que es Quetzil, que le he hablado pues de su antropología, pero que ha llegado a utilizar medios incluso del arte contemporáneo en algunas experiencias, no es que toda su antropología tenga ese carácter, pero él ha por ejemplo hecho exposiciones, su escuela de enseñanza de lengua maya que él tiene en Yucatán, él trae estudiantes que hacen pasantías de trabajo de campo allí en Yucatán. Entonces la pasantía que hacen consiste en aprender maya y enseñar inglés. Entonces en esa escuela de enseñanza de las lenguas se genera ya de por sí un modo de interacción intercultural, claro, entre la cultura antropológica y la cultura, en este caso maya, ¿no? Maya. Y se utiliza mucho en la exposición visual, no en el sentido de una curaduría que se lleva a un museo sobre esa comunidad, sino en el sentido de utilizar los medios visuales allí in situ como parte de las necesidades de la escuela de aprendizaje de la lengua. Entonces, por ejemplo, se desarrollan exposiciones e instalaciones visuales que se valen de medios contemporáneos de la instalación, como puede ser montar unos caballetes y ponerle cosas en el patio de una escuela de enseñanza de las lenguas, ¿no? O hacer una visita guiada, una muestra, pero una muestra que no es como un museo de antropología que está representando a una comunidad, sino una muestra que está mediando, vamos a decirle así, en un proceso de interculturalidad, de comunicación y de mutuo aprendizaje interétnico en una dinámica de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Donde los medios visuales se diluyen dentro de un laboratorio, vamos a decirle así, ¿no? Claro, obviamente todo esto genera, desde el punto de vista de la antropología, toda una serie de escenas de trabajo de campo que se vuelven muy experimentales, muy originales, porque no es lo mismo representarte en el trabajo de campo, tú sabes, sentado en una canoa al lado de unos indígenas que la manejan o que la labran, que representarte en el trabajo de campo en una situación o en una escena, en términos visuales, de la visualidad del trabajo de campo, en la cual tú tienes unos niños mayas que en vez de estar representados como se representa habitualmente al sujeto en su cultura o en su comunidad, están activamente enseñando su lengua en las escenas. Entonces aquí tienes 3 niños mayas que están dando una clase y aquí tienes 2 antropólogos estudiantes anglosajones que están recibiendo la clase, claro. Y luego tienes aquí una escena que fue preparada relacionada con la clase, en la cual tienes un despliegue visual expositivo que se hizo en el cual trabajaron juntos esos antropólogos con esos niños mayas, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, sí. Entonces, cuando tú ves las escenas de trabajo de campo de esta antropología, que es la antropología de Quetzil, te encuentras con una escena intercultural y al mismo tiempo te encuentras con una escena de laboratorio y experimental, ¿no? No te encuentras con una representación de la cultura, ni tampoco te encuentras con una representación del antropólogo en la cultura, sino que te encuentras con algo que ya de por sí es una escena de mediación, ¿no? De mediación. Eso pluraliza la imagen del trabajo de campo, diversifica, heterogeniza la imagen del trabajo de campo, disemina la imagen del trabajo de campo, al mismo tiempo la enriquece, ¿ves? Porque también amplía el concepto de trabajo de campo. El concepto de trabajo de campo ha estado muy supeditado tradicionalmente, igual que en la pintura, en los géneros del paisaje, a un cierto paisajismo realista, o sea, una cierta idea de paisaje, ¿no? Hay un contexto en el cual está entendido dentro de cierta visión, digamos, física, territorial, ¿verdad? Como puede ser la aldea, el pueblo, la ciudad, ¿no? El concepto de trabajo de campo ha estado muy supeditado a la idea de territorio, de un territorio que está entendido como contexto de una manera demográfica, ¿no? Por una duración, y de una duración, es un espacio y tiempo. Estas prácticas alteran la espaciotemporalidad del trabajo de campo. Alteran la espaciotemporalidad del trabajo de campo, generan, desde el momento en que tú tienes un setting, sí, efectivamente ahí hay un darse cita de cara a cara de formas de la subjetividad intercultural que están en relación,
pero como lo que tú estás viendo es solo el momento de la interacción, porque es lo que te genera ese trabajo de campo, claro, está sacando el contexto. Los dos lados están activos, Uh-huh. lo que se está generando es un aprendizaje intercultural, ya desaparece la representación. Claro. Entonces, al desaparecer la idea de la representación, el interfase visual del trabajo de campo se convierte en un, pudiéramos decirle, generador de imágenes socioculturales de interculturalidad. No se puede omitir que al final es un setting, una escena, en un darse cita cara a cara también. O sea, hay un cierto territorio, por supuesto, pero el énfasis no, del recorte no está puesto en que sea un territorio, no está puesto en que sea un contexto, está puesto en la interacción, ¿no? Es un ejemplo de cómo se pluraliza el trabajo de campo. Yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en los talleres de lítica que los daba el profesor Felipe Bate, donde trata de explicar específicamente las diferentes técnicas que se utilizan en la talla de piedra para la fabricación de cuchillos, raidera, núcleos, una lasca para qué sirve, etcétera, etcétera. Eso sería la parte, digamos, atemporal. Pues tú estás dando es una explicación. Está fuera de contexto, tú sabes que está hablando de tecnología lítica, pero tú no sabes de qué cultura, tú no sabes de qué época, o sea, no tienes información. Entonces, cuando tú empiezas a conectar toda esa forma a través de los métodos de comparación y a través de cronología, vas ubicando en el espacio y en el tiempo las características de las puntas que tú estás reproduciendo para poder entender de forma más exacta, entre comillas, la cotidianidad de ese grupo que tú quieres entender. Sí, pero ahí vamos a lo que yo le decía una vez sobre la imaginación en la arqueología, discúlpame. Aquí quiero situar algo que usted está situando, que está implícito en lo que usted está diciendo. El contexto, ese paisaje que refiere al territorio, al contexto cultural. En el caso de la etnografía tradicional, es un pueblo, una aldea real allí, tangible. En el caso de la arqueología es una aldea imaginada, es una proyección de una idea de sociedad imaginada. Como le he dicho otras veces, la arqueología tiene un componente de imaginación mayor, porque tiene que ser imaginado algo en base a un indicio, a un vestigio o a un resto. Claro. Pero el contexto de cultura que está siendo reconstruido es una proyección de la imaginación. Es como decir, por ejemplo, por eso yo le decía que yo veo una conexión entre arqueología y restauración. Obviamente, si es una restauración de algo en la que está ahí el edificio, apenas lo que hay que hacer es restaurar una cenefa, es diferente, pero hay procesos de restauración, como una iglesia que estaban ahora, hace poco me está poniendo Vicky un documental que me está poniendo Vicky, de una iglesia en Francia, creo que es en Francia, que se desbarató completamente, una iglesia importantísima. Nuestra Señora de París, que se le cayó la flecha y bueno. Se vino abajo todo y han tenido que volver a armar todo. Sí. Han tenido que volver a hacer las esculturas, volver a hacer todo, ¿no? A través de inferencias, de indicios, que Dios sabe a qué han recurrido para poder reconstruir algo que ya no pueden saber con máxima certeza exactamente cómo fue, ¿no? Entonces, y luego también bueno, existen los registros fotográficos en este caso para la reconstrucción también. Sí. Que ya sería la parte, digamos, utilitaria para... El otro concepto que a mí me parece importante en la arqueología es el concepto de sitio. Porque la noción que tiene la arqueología de sitio, ¿cómo pudiéramos decirle? Como es un setting, una escena, la escena que se despliega espacialmente
para considerar lo que puede ser un sitio arqueológico, ¿no? Visualmente y espacialmente es una escena de interpretación, es una escena cognitiva, no es una escena que está predada por elementos contextuales de un paisaje o de una realidad de un pueblo o de una cultura que ya está allí establecido a la que tú llegas. O sea, el concepto de sitio en la etnografía te engloba, es un contexto que ya tiene una historia, un nombre, un apellido, una demografía, una población, todo al cual tú llegas. Los elementos contextuales ya están allí, tú tienes que ir entendiéndolos, pero están allí de una vez. El contexto está allí. En el caso de la arqueología, no. Bueno, de un por ciento de cierta arqueología, porque sabemos que la arqueología se ha movido en muchas direcciones, pero digamos, el setting tradicional de la arqueología el concepto de sitio es un emplazamiento cognitivo, es un emplazamiento que está establecido por la estrategia de interpretación, y en ese sentido es un concepto de sitio más epistemológico y menos histórico-social contextual. Claro, es para establecer una reconstrucción de una cultura, pero como sitio de trabajo de campo tiene una libertad en ese sentido. Y eso hace muy interesante el concepto de sitio en antropología, en arqueología. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todas estas dislocaciones a las que nos estamos refiriendo, con todas estas desterritorializaciones a las que nos estamos refiriendo, con todos estos desdibujamientos de los límites a que nos estamos refiriendo cuando hablamos de un trabajo de campo en el que ya ponemos el ejemplo de la escuela maya, con todas estas distopías en las que se bifurca la noción de contexto, se pierde la idea de contexto hacia otras nociones, como pueden ser las nociones de interacción o de aprendizaje o de lectura. ¿Cómo se definen esos nuevos sitios? Si ya no se los puede englobar con el concepto de pueblo, de aldea, sino que de repente es una mera escuela de aprendizaje de lengua, o puede ser una escena de mero diálogo. El concepto de sitio de arqueología, que viene de la arqueología tradicional, está más deslastrado y tiene más libertad cognitiva como para ayudar a concebir y a definir de qué tipo de idea de sitio estamos hablando. Entonces hoy en día se está hablando mucho, en antropología postmoderna se está hablando mucho de antropología multisituada, de la antropología multisituada. ¿Qué me iba a decir? Disculpe que lo No, que quería ponerte un ejemplo que lo acabo de ver en un documental en la tele sobre el Partenón en Grecia. El Partenón era el símbolo de lo que fue la Grecia de Atenea, la diosa. Ella representaba toda la característica divina y le montaron un espacio solamente para ella e hicieron una estatua que representaba a Atenea. Eso fue, digamos, el máximo orgullo del Imperio griego. Pero después, a lo largo de los años, que se pretendía mantener el Partenón como una imagen de poder, como fue el Imperio griego. No sé si fue el primero que devastó el Partenón fueron los persas. Los persas liquidaron el Partenón, pero todo lo que quedó, o lo que pudo quedarse en pie, no fue reconstruido de una manera, después de que el imperio fue derrotado, Grecia asumió otra vez el control de su estado, por llamarlo de esa forma. Hay una reconstrucción del Partenón, pero lo que es interesante es que el Partenón les dejan las partes destruidas como recordatorio de que el imperio persa había sido asimilado en cierta forma y dejaron sus huellas. Entonces, que la parte estética
no es que era algo que había que eliminar, sino la parte estética era como un símbolo de recordatorio que pasaba a ser un reforzamiento de la misma estética. Entiendo. Dentro de la historia. Entiendo, sí. ¿No? Usted pensó en eso por lo que estábamos hablando de los sitios arqueológicos. Sí. De alguna manera lo que está... Y después el Imperio Otomano también destruye los cimientos del Partenón, pero los griegos vuelven a hacer lo mismo. Entonces dejaron todo lo que fue destruido, reconstruyeron lo que tenían que construir para poder mantener las bases, las columnas, el techo y poner de nuevo la estatua de Atenea, pero el resto era toda la destrucción que había pasado a lo largo de la sumisión de los diferentes imperios que habían adueñado en la época a los griegos. Sí, de acuerdo. Entonces, como ir dejando las capas del tiempo y de la memoria. Exactamente. Y al mismo tiempo también... Entonces, la parte cognitiva, a eso Sí, la parte cognitiva, ajá, la parte cognitiva. Que a lo que yo quería referirme era cómo tú puedes interpretar una parte de la historia si es realmente tal como fue o si es completamente dislocada. Claro, ahí lo que yo pienso que es interesante, dentro de esta refiguración de la que estamos hablando, del concepto de sitio y del concepto de la escena de trabajo de campo, y también de la bifurcación entre museografía, curaduría y trabajo de campo, es la posibilidad de que el sitio arqueológico devenga el mismo, no ahora en el sentido de un museo al aire libre, como hablábamos en el otro esfuerzo que hicimos, el otro producto, sino en el sentido de que se pueda preparar una escena en la que el sitio arqueológico no sea un mero instrumento o un mero medio para hacer una excavación o un estudio o una investigación, o lo sea también, pero no deje de ser valorado también como un sitio que puede ser él mismo presentado. Es decir, claro. Si tú ves el sitio arqueológico como un mero instrumento para otra cosa que va a lograrse con eso, ignora el sitio arqueológico mismo, lo ves como un instrumento. En cambio, si tú reparas en la importancia que tiene la idea misma del sitio arqueológico, pues tú puedes tomar conciencia de que el sitio arqueológico mismo es un artefacto cognitivo de interpretación cultural y que puede ser mostrado también. No estoy con esto diciendo que hay que hacer un museo claro. de la arqueología que sea un museo de los sitios arqueológicos. No me refiero en el sentido de la museografía, pero sí en el sentido de la importancia que adquiere la imaginación en la arqueología. O sea, que pienso yo que la arqueología es más una ciencia de la imaginación, en un porciento más alto que el resto de la antropología, y eso no debe ser desestimado, quiero decir. O sea, eso es lo que estoy con esto diciendo que se tenga que convertir en ficción propiamente dicha, claro. pero ¿por qué no también pudiera incluir algo de ficción? O sea, con cuidado, porque no se trata de pasar al campo propiamente. Ya empíricamente no puedes explicarlo, pasar a la ficción. Claro, pero digo, sin necesidad de abandonar el proyecto arqueológico, se puede hacer, en mi consideración, arqueología con imaginación, sin dejar de ser a trabajo arqueológico, y eso permite enriquecer la misma arqueología de una manera más experimental, que puede también incluir elementos de ficción, por supuesto, pero sin convertirse en un género de ficción, porque tiene que ser arqueología, pero puede ser, la imaginación puede jugar un lugar más importante, porque es una ciencia que de por sí, en ella la imaginación desempeña un lugar mucho mayor que en el resto de la forma de la antropología. Entonces, ahora, en el caso, por ejemplo, del British Museum, o el caso del Louvre, que son sitios definidos que han cumplido una función como fue los albergues de las casas reales, de las cortes, en fin, de un periodo monárquico, y que después ese mismo sitio se convierta internamente en una cosa completamente diferente y alberga sitios arqueológicos en forma de museo cerrado. Ya. Entonces, ¿cómo te explicas de un sitio a otro sitio? Eso me parece muy interesante.
Me parece muy interesante. Ahora que estoy conectando... Exponer la escena arqueológica. Exactamente. Sí, eso me parece importantísimo porque es una después, manera en la que tú puedes incluso vertir el texto arqueológico. Claro, y después lo más curioso es que fabrican una pirámide de cristal en el mero centro de la entrada del Louvre. Yeah. O sea, tenemos tres periodos, bueno, un periodo determinado, la pirámide fue un periodo determinado, pero el museo son múltiples periodos que conforman la historia de diferentes sitios hasta que fue nutrida por la colonización francesa para enseñarle el poder, volvemos otra vez, ¿no? de lo que fue el imperio, bueno, si quieren llamarlo imperio francés. Pero entonces, los sirios me parece bien interesante porque es un sitio que se da una funcionalidad determinada dentro de otro sitio que no tiene nada que ver con esa función, pero hay como un elemento que lo une, que es el concepto de historia. Sí. No importa, es historia genérica. Claro, entiendo. Perdona que te había interrumpido. No, pero sí, me parece que ha puesto 2 veces el punto sobre las IES porque está llamando la atención sobre cosas que me parecen muy importantes. O sea, por un lado, primer ejemplo, usted remarcó la importancia que tiene, digamos, el concepto de ruina, podríamos llamarle así, en la producción incluso de un texto de la memoria cultural. Sí. ¿Por qué descartar la ruina viéndola como un mero resto de algo a lo que no podemos llegar? Si la ruina misma es un testimonio justamente del texto cultural que queremos reconstruir. Entonces, ese primer ejemplo que usted puso me parece muy importante. Hay un aural en las ruinas, vamos a decirle así, el aura de las ruinas, ¿no? No desestimar las ruinas, sino entender la importancia que pueden tener en la reconstrucción arqueológica, pero también en la evocación cultural de la memoria y de la cultura que se está estudiando, sin duda. Yo creo que las ruinas tienen una tremenda importancia. Incluso yo diría que el concepto de ruinas, de la manera como usted lo está abordando, trayéndolo de allí a la generalidad de lo que estamos hablando, tiene una tremenda importancia en la cultura. No tiene que rescatar una cultura visual en un espacio de tiempo X. Para poder entender lo que es la antropología, la antropología artística, sí. Que viene arrastrando muchos símbolos sí, sí. Y que se reflejan en las obras de arte actuales. Sí, yo pienso que las ruinas en general tienen importancia antropológico, cultural, más allá de las ruinas literarias. Por ejemplo, aquí mismo tenemos ahí, ese espacio que está ahí es una ruina. Exacto. Es un resto que ha quedado de un edificio que fue tumbado, entre otros dos, en un espacio urbano. Se ha creado como una memoria de un resto ahí de ruido que se está refuncionalizando poco a poco. Ahora lo están usando como lugar para almacenar materiales, lo están usando como estacionamiento. Pues es una ruina, incluso es una ruina, ¿no? El espacio urbano está lleno de ruinas. El espacio de la memoria está lleno de ruinas, incluso yo diría hasta el espacio doméstico también. Entonces, el lugar de las ruinas yo pienso que es importante en la antropología y en el estudio cultural, sin duda. Y el hecho de que usted remita a una escena tradicional de la arqueología, en este caso de carácter histórico, donde no se ha eliminado la ruina, sino que se las ha hecho participar de ese texto en capas, a través del cual se comunica un texto, en este caso histórico, arqueológico, me parece muy importante. Y lo otro que también usted está remarcando ahora, que es la incorporación, que es lo que yo decía antes también, pero que ya usted está poniendo un ejemplo concreto en el que se ha hecho, ¿no? Que la escena arqueológica forme parte de lo museografiado o de los puestos, ¿no? Porque yo pienso que la escena arqueológica es una escena interpretativa.
Entonces, de la misma manera en que sirve como medio para el estudio, puede ser ella misma lo mostrado del estudio. Es decir, las capas a través de las cuales se está haciendo el estudio pueden ser uno de los recursos de los cuales la arqueología se vale para la exposición arqueológica sobre la cultura, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, me parece necesario, imprescindible, y además creo que traza interconexiones, sí, con lo que usted le llama la antropología artística. De acuerdo en llamarle así, además, antropología artística, no lo había pensado, pero me gusta ese concepto. Lo otro que yo veo aquí también es un campo de lo que pudiéramos llamar una especie de antropología, yo le diría sociocultural, más que cultural. Yo hablaría de una antropología sociocultural interdisciplinaria. ¿Por qué sociocultural? Porque en el campo que nos estamos moviendo hay muchas cosas que se vuelven de importancia contemporánea, vigentes en la contemporaneidad de la cultura y tienen relevancia sociocultural, tienen relevancia desde el punto de vista de la socioculturalidad, ¿no? Eso contemporaneiza un poco más a la antropología y la vuelve más una reflexión vigente a los problemas que nos afectan a nosotros, no meramente un estudio, digamos, de una cultura así extinguida o de una cultura distinta o extraña, sino buscando las interconexiones, ¿no? Hay un antropólogo que yo le he comentado varias veces ya, que a mí me gusta mucho, que se llama James Clifford. Ya me lo sé. Sí, se lo he mencionado muchas veces, que él tiene una... que definitivamente hazme una lista de todos los libros para yo poder leerlos. Sí, hay algunas cosas que le van a gustar mucho. Él tiene por ejemplo, un libro donde estudia las diásporas, que es el tema que hablamos solo en el libro anterior. Pero lo que me gusta mucho de James Clifford, que es lo que quería ahorita comentar, ¿no?, en relación a esto, es que él sitúa la antropología, ya esto se lo dije a usted en algún momento, no sé si en el video anterior o en otra ocasión. Levi Strauss tiene un ensayo muy importante que se llama El lugar de la antropología en las ciencias sociales, donde él trata de ubicar cuál es el lugar que le corresponde a la antropología dentro de las ciencias sociales. Pero obviamente la ubica como una ciencia social. James Clifford, no es que niega eso, pero va en una dirección completamente diferente. Él dice que la antropología, obviamente más que una ciencia social, la ve como una humanidad, pero incluso la ve en el campo sociocultural como, ¿cómo pudiéramos llamarle a eso? La inscribe como disciplina en el campo sociocultural, no en el campo de las ciencias sociales. No como una disciplina en el campo de las ciencias sociales, sino en el campo de la socioculturalidad contemporánea. Entonces ahí, por ejemplo, él establece cosas, tiene una tabla muy famosa, muy conocida, me gusta mucho. Él establece, por ejemplo, lo auténtico en la tabla y lo inauténtico. ¿Qué consideramos autenticidad? ¿Qué consideramos inautenticidad? En el polo de lo auténtico tenemos el turismo, todas las formas de vender, a través de los cuales los artefactos culturales se venden a un otro. Aparentemente ahí hay un proceso de banalización o de desautentificación para el consumo, la producción de cosas de baratijas de segunda mano sobre una tradición, como pueden ser las mascarillas que se venden para el turismo, ya no son, digamos, lo auténtico producido en la cultura, sino una cosa hecha para ya como un souvenir, digamos, turístico, ¿no? Yeah. En Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo ahora hay unos parques mayas a los que uno va para divertirse, a pasar. Entonces es esa imagen que hay del souvenir que te han creado de los dioses mayas como dioses peligrosos, ¿no? Entonces los niños, en vez de entrar a Disney y asustarse por un personaje, se asustan por los aullidos de un dios maya, ¿no? De Quetzalcóatl o una cosa. Eso, tú entras en un templo, te montas en una eso y entras en la boca de Quetzalcóatl, o te metes y te salen unos, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo eso ha llegado incluso hasta la industria del entretenimiento, ¿no? Cómo ahí está el polo de lo auténtico, el polo de lo inauténtico, que también es relativizable y discutible, el polo de lo individual, el polo de lo colectivo, o sea, digamos, tradición colectivo, arte individual,
O sea, es una tabla donde él sitúa todos los elementos de la socioculturalidad que corresponden a la investigación antropológica. Bueno, yo creo que volviendo al comienzo de lo que estábamos viendo, el problema museográfico y curatorial, es un poquito difícil en la práctica misma curatorial unir las dos disciplinas. Yo siempre he visto esa polaridad de que si vas a hacer una práctica curatorial de arte, tiene que responder a ciertas exigencias que tiene el arte, que no te van a permitir nunca del todo desplegarte curatorialmente de una manera antropológica, a no ser que tengas como en el caso cuando a mí me dieron el proyecto Mercado en el Museo de Alejandro Otero, en ese caso sí me dieron un proyecto temático que me permitía trabajar más dentro del Museo de Arte con parámetros de antropología, ¿no? Claro, eso también fue una decisión mía como curador, porque otro curador pudo haber simplemente hecho una exposición de arte contemporáneo y más nada, ¿no? En cambio yo quería que hubiesen los dos tipos de salas, salas de arte contemporáneo, de artistas contemporáneos, pero que hubieran también salas museográficas sobre el mercado en la cultura visual tradicional y contemporánea urbana, ¿no? Pero bueno, fue más un camino mío, no necesariamente todo curador tendría que ir en esa dirección. Pero bueno, es un proyecto que propicia el trabajo más, la interdisciplinariedad, pues tener una temática como la temática del mercado, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan fácil en los museos de arte hacer experiencias donde lo que tú estés haciendo sea curaduría de arte contemporáneo y al mismo tiempo puedas estar haciendo una práctica interdisciplinaria. Acuérdate que hay algo que siempre niega el hombre, el cambio. Hay una resistencia muy fuerte a los cambios. Hoy día estamos viendo con este avance tecnológico miedo de lo que nos van a vigilar, nos van a tener monitoreado, nos van a ver todas nuestras cuentas bancarias, en fin. Por el otro lado, tú ves todo lo que está pasando a nivel militar, tú dices, mira, vamos a la destrucción total del planeta. No. La inteligencia artificial nos va a quitar fuentes de trabajo, cómo vamos a comer, hacia qué dirección vamos a ir, qué va a pasar con la raza humana, las familias pudientes. Habrá unas que desaparecen y otras que van a tomar el control del globo terráqueo, como se está hablando de 5 familias. Pero claro, tú tienes una resistencia que tú dices, un momento, vamos paso a paso. Volvemos al caso del COVID. Se lanza el COVID, no se sabe todavía por qué, ni de dónde viene, no sé, o sea, nada. Pero sí hay una resistencia a que las vacunas hicieron daño. Entonces, con el antivirus no quieren vacunas. Volvemos otra vez a una resistencia. Pero si te pones a ver, las vacunas han salvado muchas vidas. Por supuesto. ¿No? Entonces, y eso, el tiempo es lo que va a dictar la evolución de esa resistencia. ¿Cuánto tiempo va a resistir? ¿Cuánto tiempo va a ser más vulnerable? ¿Cuánto tiempo ya se va a diluir con las nuevas formas cotidianas de vida, etcétera, etcétera? Pero es muy, muy, muy difícil. Sí, definitivamente, y al mismo tiempo, y eso se expresa no solamente en todos los campos. En todos los campos, en el arte. No, y es un riesgo para el que experimenta también. Claro, porque a la medida que uno hace algo experimental, menos posibilidades tiene de ser promovido, insertado, reconocido. Cuando vas ya tienes el trabajo que hiciste, digamos, con ese carácter experimental. Sea, por ejemplo, una curaduría que hiciste con un carácter experimental, no más lo tratas de sacar del contexto en que se te hizo posible hacer esa experimentación y lo tratas de difundir o empiezas a entrar en las vías que hay para dar a conocer eso,
y todas están tan convencionalmente estructuradas que nunca hay espacio para cosas experimentales. Exacto. Y eso tiene consecuencias, de diversos tipos. También en la manera en que uno, por ejemplo, una cosa que a mí cuando yo, los casi 2 décadas que yo viví en Houston, como estaba muy metido dentro de la academia, intensamente metido en una carrera académica, estuve mucho tiempo metido en el mundo editorial. Y yo llegué a sentir realmente, en un momento dado, una alienación tan grande con el problema de la autoridad, el autoritarismo, paradójicamente, siendo Estados Unidos una sociedad que habla de la democracia, que estimula el pluralismo, pero yo me encontré con un nivel de jerarquización tan grande en la estructuración de la autoridad. Cualquier prensa, cualquier editorial juega tanto con los problemas de autoridad a la hora de escoger a un autor. En las universidades, para escogerte a un tenure, un profesor, para darte una posición universitaria, se toman tan en cuenta las cuestiones de autoridad. A veces, por un lado, la autoridad como autoridad, ¿sabes? ¿Cuántos títulos tiene? ¿Cuántas condecoraciones te han hecho? ¿Cuántos premios has ganado? ¿Cuántas publicaciones tienes? ¿Quién eres? ¿Quién te ha reconocido? ¿Quiénes te van a recomendar? O sea, tú dices, pero bueno, yo acabo de escribir una vaina que lo que quiero es publicarla. Pero si me estás haciendo demasiado tortuoso el proceso de publicar un libro, porque yo tengo que pedirle a 3 personas en la cultura que me recomienden un libro, y si yo las necesito para otra cosa, porque yo tengo que, para meramente publicar un librito, tener que ir a ver a las autoridades que van a garantizar que mi libro se publique. No avanzan los editores si no hay algún tipo de recomendación de alguien muy autorizado. Y cuando vienes a ver, sin darte cuenta, a mí por suerte nunca me llegó a ocurrir, pero sí lo llegué a vivir muy intensamente, a darme cuenta hasta acá. Es muy peligroso el punto en el cual el antropólogo, sin darse cuenta, se ha convertido en un burócrata. Totalmente. Se ha convertido en un burócrata. Totalmente. Y no lo saben, pero pueden tener buenas intenciones y puede haber de fondo una buena intención en lo que se está haciendo, pero las cuestiones burocráticas se vuelven tan importantes que cuando viene a ver, ya tú no sabes si estás hablando con un etnógrafo o con un funcionario. En Estados Unidos se ha producido, por la misma prevalecencia que tiene el juego con la autoridad, en el que las cosas se puedan dar, los muchachos se ven obligados a volverse funcionarios para poder sacar adelante sus carreras. Entonces, cuando ya las cosas se logran poner afuera, ya están empobrecidas y mediocrizadas. Pues un muchacho que se te gradúa con una tesis brillante, experimental, que la hizo posible el mismo ambiente laboratorio de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, con su frescura, hizo posible que ese muchacho se le volaran los tapones y llegara y hiciera una cosa súper imaginativa, y hiciera una cosa que tuviera, el tipo es un genio, un Da Vinci de la antropología. Pero eso es una cosa que está ahí en papel hecho, pero cuando hay que autorizar eso, ese muchacho tiene que pasar por unas pruebas, peores que las 12 pruebas estériles, tiene que pasar por unas pruebas y que se tiene que convertir en un funcionario para poder dar a conocer el propio resultado experimental que obtuvo en su doctorado. Entonces, ya tú no sabes distinguir hoy cuando tú ves un etnógrafo, ya no sabes distinguir si es un autor o es un funcionario. Si es un autor, un etnógrafo autor, o si es un funcionario. Borrándose los límites entre, bueno, yo no estoy en contra de que en un momento dado no creo que necesariamente una persona puede haber sido un ministro de cultura o puede haber sido un director de una universidad, no puede ser también un buen antropólogo o no puede ser también un buen artista. Se da el caso en el que hay un excelente artista que también llega a tener una posición de funcionario, pero no es lo habitual, es raro. O sea, una persona que llega a tener posiciones de funcionario difícilmente puede ser un talento creador. A veces se da el caso y uno no debe estar cerrado, porque se da el caso, pero no es lo usual. Y la tendencia realmente es a que se mediocrice el trabajo. Se mediocrice el trabajo. Entonces, sí, le comento esto porque todo eso que usted está diciendo, la resistencia al cambio, tiene también un precio. Sí. Tiene un precio que se paga. El camino para legitimar
es tan tortuoso que tiene consecuencias en la calidad de lo que se hace. Termina empobreciendo las investigaciones, finalmente lo que se pone afuera es una cosa empobrecida, mediocre, porque tuvo que negociar demasiado a través de las exigencias de autoridad, tuvo que negociar demasiado y se convirtió prácticamente en una cosa que ya es una nueva catecismo funcionarial de cómo deben funcionar una estructura para finalmente hacer posible una cosa en donde lo que se quería era que una experimentación fuese reconocida por su innovación, ¿no? Entonces, precios muy altos, por lo tanto eso tiene implicaciones en mi consideración en la manera como uno decide hacer cultura y practicar cultura. Es decir, uno debe saber, en mi opinión, moverse de una forma en la que uno evite eso. Y eso tiene un precio, por supuesto que tiene un precio. O sea, eso tiene un precio. O sea, no te puedes imaginar tu libro publicado por un University Press como Harvard o no sé, no quiero mencionar una universidad en concreto para no, porque podrían haber programas nuevos en las universidades, no quiero mencionar universidades concretas, pero no puede uno imaginarse tener un libro publicado en una gran prensa universitaria porque el precio que hay que pagar es demasiado alto. Quizá pudiera darse un libro, una publicación, pero uno tiene que saber articularse de una manera en la que la manera como uno circula en la cultura como intelectual sea coherente con lo que uno quiere, al precio de lograr lo que se quiere lograr y de vivir también como uno quiere vivir, claro, ¿no? Claro. Entonces es una balanza, yo lo veo como una balanza. Sí, puede que haya algunas cositas que jueguen un poco más con determinados parámetros que se exigen, pero no todo lo que uno hace, no de una manera creyéndotelo, sino sopesando, ¿no? Es como yo lo veo. Por desgracia, el sistema siempre Absorbe. te termina absorbiendo. De una forma o de otra. O te vuelves rebelde, pero sigues las pautas, o te vuelves sumiso y sigues las pautas. Y eso es lo que decía Foucault, que el sistema ya hoy en día no es como antes, que había una posibilidad para lo alternativo. Exacto. O para lo que está en el margen, donde se interesaba, por ejemplo, cuando existía el concepto del underground, la idea de que algo pueda mantener una cierta naturaleza underground era sinónimo de que mantenía una conexión con el tejido vital de los procesos vivos de algo, ¿no? De una cultura, de un aprendizaje, de un movimiento, de una vanguardia, de una experimentación, de lo que fuese. Si había una cosa underground era, bueno, no tenía reconocimiento suficiente, estaba marginada de cierto modo, era relativamente alternativa, ocupaba un espacio subalterno, pero un poco lo que dice Foucault es que esa imaginación ya se acabó, que ya no es posible ocupar espacios que sean alternativas al mainstream o a la institucionalización, sino que hoy en día lo que ocurre es que todo lo que quiere disentir o todo lo que tiene un cierto componente de disenso es inmediatamente, progresivamente absorbido por esa maquinaria, ¿no? Que ya no hay espacio para lo alternativo, sino que lo que dice Foucault es que de cierta manera, no lo dice con estas palabras exactamente, pero de cierta manera termina uno representándoselo de esta forma, la única opción que te queda es la parodia. Es decir, la ironía y la parodia. Ya eres parte del sistema, estás absorbido por él, pero bueno, haces las cosas de una manera en la que parodias la situación. Burlarse no, porque si te burlas te patean, pero digamos, puedes hacer una ironía o jugar paródicamente con el hecho de que estés... Y entre los mismos burócratas se parodian. Se parodian entre ellos. El partido, por ejemplo en España, el PP y el PSOE. Y los dos son tan burocráticos que no se sabe quién es más burocrático que el otro. Pero hablan de diferentes lenguajes, diferentes formas. Uno dice que son progresistas, entonces, ¿pero qué es el progresismo? Pero el progresivo son pasos que tú tienes que escalar dentro de la maldita burocracia establecida
por los mismos partidos de siglos. Ya. Y eso, la burocracia fue implantada por los Borbones. Creo que fue Carlos no sé cuánto. Que para instaurar el Estado y crear sus leyes de funcionamiento tenía que haber un aparato burocrático que te daba. Y entonces al final, coño, te volvías burocrático. Sí. Tú, que eras un vulgar pie, no pie negro, perdón, un vulgar caminante, un vulgar ciudadano de calle, estás actuando como un funcionario público. Así es, así es. Y no puedes evadirlo. Ahora, como tú dices, lo puedes obviar, lo tomas como una parodia o... Yo no estoy muy de acuerdo con Foucault, yo sí creo que hay espacios, pero bueno, lo que usted está diciendo me recordó ese análisis de Foucault, ¿no? Yo sí creo que hay espacios porque con toda la pluralización que hay mediática ahorita... Sí, pero esos son fenómenos que están surgiendo. Claro. Por primero el reordenamiento del orden mundial, después las condiciones tecnocráticas que están apoderándose del aparato de poder, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Eso ya yo lo he mencionado muchas veces, el libro de Clifford Geertz, El antropólogo como autor. Me parece que a usted le va a gustar mucho ese libro, debería leérselo, porque es un libro que precisamente consiste en analizar la situación contemporánea de la antropología en medio de los cambios económicos y políticos. O sea, cómo todos estos cambios que estamos viviendo están afectando la esencia misma de lo que consideramos antropología. Claro. Y cómo replantear la tradición de la antropología, de qué manera la antropología tiene que reinventarse, vamos a decirle así. En medio de todas esas nuevas urgencias, de todos esos nuevos situaciones que atraviesan a la situación del antropólogo en la cultura. Es un libro que le va a interesar mucho. Claro, es un libro de los 70, está atrasado, pero bueno, habría que tratar de imaginar cómo podría haber, digamos, un libro como El antropólogo como autor, pero escrito hoy. Claro. ¿Qué se plantearía? Porque de cierta manera el antropólogo como autor es ya un precedente de un esfuerzo que se hizo de pensar completamente, reinventar y repensar completamente las preguntas de la antropología en el marco de esos problemas políticos y económicos que está viviendo la humanidad, ¿no? La globalización, todo eso. Habría que hacer un esfuerzo similar, pero en la actualidad, porque de 70 acá los cambios han sido terrible. Aún mayores, mucho mayores, ha sido muy acelerado. Exacto. Muy acelerado. Muy bien. Sí, entonces se necesita actualizar ese tipo de esfuerzos, hacer cosas nuevas en esa dirección, que replanteen, a usted particularmente que le interesa tanto la parte política y económica, podría interesarle ese tema. Debería leerlo, yo lo tengo ahí, pero está como un poco desmembrado. ¿Pero está en inglés? No, está en español. Perfecto. Yo lo tengo en español, pero tiene problemas de encuadernación. Se han zafado las páginas de encuadernación. No importa. Si quiere se lo puede leer. Sí. Creo que le va a interesar. Claro, tiene que tomar la distancia de que fue en los 70 que lo escribió. Claro, por supuesto. Finales de los 70, ¿no? Se va a dar cuenta ahí que había muchos cambios, pero todavía faltaban muchos cambios, ¿no? Ahora, okay. en forma de conclusión, sí. Como estamos dándole vuelta a nuevos procesos de pensamiento, ¿cómo concluirías tú, para cerrar este capítulo, en no en 4 palabras porque es imposible, pero en forma sintética, para ti lo más importante? ¿De lo que hemos hablado? De lo que hemos hablado. Yo pienso que, bueno, acá arrancamos con conceptos claves que unen a los campos del arte y la antropología, y de allí nos hemos ido moviendo hacia esos territorios, digamos, varios, no todos los aspectos, pero hemos ido examinando algunos problemas en los que se dan esas intersecciones de una manera que no lo habíamos abordado antes.
a mí lo que más me gusta es la problemática de la imaginación, pero que no la hemos trabajado suficientemente. Yo diría que todo esto requiere imaginación. La vamos a, en la misma medida en que nos vamos permitiendo ser imaginativos, se va nutriendo la reflexión que vamos teniendo y se va enriqueciendo con nuevas cosas a las que vamos llegando, ¿no? Claro. No vamos a llamarle hallazgos necesariamente, pero en algunos casos sí. Sí, iluminaciones, hallazgos, ¿cómo decirle? Revelaciones. Nuevas formas. Pero que adquieren lenguaje en un momento dado de reflexión, llegan a cierto nivel de claridad. Hoy hemos llegado a varios, el problema de la ruina que usted llegó, el problema de la exposición del sitio arqueológico, los problemas que vimos antes sobre el campo de la cultura visual, las imaginerías, el campo de la producción simbólica, el campo de la cultura material. Hemos tocado varios problemas de trabajo de campo, hemos tocado varios problemas y hemos llegado a cosas interesantes, pero que yo creo que tienen que seguirse trabajando, Claro, porque requiere más imaginación. Y yo creo que esa imaginación la vamos encontrando en la misma marcha. En la misma marcha, sí. Uh-huh. Sí, sí. Sí, porque el cotidiano te lleva a eso. Así es. Y sí, tenemos que definir el tema del próximo video y seguir Exacto. trabajando. Ok, listo. Listo.